quiere nombrarlo y después ver qué dice el Senado. Juez de la Corte Suprema, ¿no? Hugo, el problema es, el presidente Macri lo hizo en su momento, ahora Milei todavía no lo hizo, pero dice que lo podría hacer. Nombra jueces por decreto. Sí. Pongamos el eje de la discusión en el punto adecuado. Todos los jueces son nombrados por decreto. ¿Por qué? Porque es una atribución del presidente nombrar jueces. ¿Y cómo lo hace? A través de un decreto. Así funcionan las normas, la Constitución. Así lo dice la Constitución. Ahora, el procedimiento para la designación de un juez es: el presidente propone el pliego, lo eleva al Senado, el Senado 2/3 brinda su acuerdo en el caso de los jueces de la Corte, en el caso de los jueces inferiores no es con 2/3, sino con un quórum común, y luego el presidente emite un decreto para designarlo. Ahora, cuando el Senado está en receso, que ocurre en diciembre, enero y febrero, la Constitución Nacional le dice al presidente: usted necesita designar a alguno de estos funcionarios para los que necesita el acuerdo del Senado, que no solo son los jueces, sino también los embajadores, los militares de alto rango, los directores del Banco Central, fiscales, defensores. Bueno, hágalo. Pero ojo, no crea usted que por hacerlo va a estar esquivando el acuerdo del Senado. Ahora el Senado no está. Nómbrelo, emita el decreto, dicta el decreto ahora. Eso será una designación provisoria. Se llaman designaciones en comisión. Y la misma Constitución le dice: pero mire que después cuando venga el Senado le va a tener que brindar el acuerdo. Porque si pasa todo el año siguiente y no le brinda el acuerdo, ahí volvemos al año parlamentario. En este caso sería 28 de febrero del 2026. Sí. Esa designación que usted está haciendo hoy le habla a la Constitución, al presidente. Esa designación que usted está haciendo hoy cae. Entonces, el silencio del Senado en el año siguiente, vamos a ponerlo fácil, tiene un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es que cae la designación de hoy. Entonces el problema no es... ¿Y si cae la designación, qué pasa? Y si cae la designación, los jueces que estuvieron administrando justicia durante todo ese año fueron jueces perfectamente válidos, nombrados conforme al procedimiento. ¿Sus decisiones están cuestionadas? No, porque la misma Constitución Nacional prevé esto. Correcto. Entonces, así Rosati le tome juramento a estos jueces, van a ejercer el cargo, van a dictar sentencias, son inobjetables y después cae, pero está previsto en la Constitución. O sea que no habría nada anormal en esta gestión del presidente nombrar por decreto a los dos jueces, aunque Francos dijo, para abrir la mesa justamente y pedir opinión aquí mismo, que también puede incluir a una mujer en el caso que no exista el quórum o el acuerdo del Senado. A ver, ¿cómo lo dijo? El jefe de gabinete. Por supuesto que el gobierno envió al Senado estos dos pliegos, el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen. El presidente seguramente tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de la mujer en la Corte. Rucauf, usted tiene experiencia en la política argentina, fue vicepresidente, canciller, etcétera, etcétera. Sí, entonces... no se pudo haber explicado mejor que lo que acaba de explicarlo el constitucionalista. Claramente es así, el presidente puede designarlos a los dos por decreto, durante todo el año que viene pueden ejercer su función y terminado ese año calendario parlamentario, si no recibieran la aprobación pertinente, sus nombramientos caen, pero los fallos siguen. Y me imagino que a lo que se refiere el jefe de gabinete es a una posición ulterior que si faltaran. Yo lo que he escuchado públicamente, insisto, lo que he escuchado públicamente es que el presidente no acepta la negociación que plantea Cristina Fernández de Kirchner de dejar pasar a uno de estos dos jueces y que le nombren una jueza. Al hijo, por ejemplo, ¿no? Claro, no, por ejemplo, no, al hijo. Al hijo, sí. Pero me parece que el presidente le ha planteado a su gabinete, lo dijo públicamente, dos o nada, con lo cual me da la impresión de que esto camina hacia lo que se acaba de explicar. Es decir, van a sacar un decreto. Ojo, pueden sacar un decreto sobre esto y sobre otro tema muy importante que está hace mucho tiempo vacante, que es el procurador. Correcto, claro. En todos estos años de Alberto Fernández propuso a Rafecas y Cristina nunca le dio el acuerdo. Exacto. Entonces él no se animó a firmar el decreto, pero yo creo que es perfectamente factible que esto ocurra y que tengamos estos dos jueces en comisión durante el periodo parlamentario del año que viene. Correcto. Y si no hay acuerdo posterior
esto ustedes tengan en cuenta que en el medio de todo esto que está ocurriendo están las elecciones de octubre del año que viene. Pero entonces, déjame que termine con esto. No digo para dejárselo claro a la gente. Entonces, un Senado de otras características podría darle acuerdo después del cambio de senadores de diciembre del año que viene, porque estaríamos en el año parlamentario que corresponde. Pero a ver, la Constitución no establece que el tema de los jueces por decreto es para una situación excepcional de no funcionamiento del Congreso. Digo, si establece que la designación de jueces de la Corte es de esta manera, de 2/3 que necesitas, o sea, le establece la propia Constitución a la política, decirle para designar jueces de la Corte, hacelo de esta manera porque es la manera en la que hay que hacerla. No la estarían haciendo de esa manera, estarían buscando el camino alternativo, que es un atajo para situaciones excepcionales. El Congreso funciona y si querés puedes convocar a extraordinarias y funciona también. No, primero déjame que te explique esto desde el punto de vista de la política, porque yo lo voy a explicar de constitucionalismo. El gobierno se encuentra ante una disyuntiva. Se encuentra con una Corte que pierde un miembro más. Se va, para mí, un gran juez, que es Maqueda, y quedan 3 miembros de la Corte. Entonces, el gobierno dice, ante esta situación, no me dan el acuerdo que vengo pidiendo, no es que no hubo un pedido de acuerdo previo. Ustedes recuerden que en el caso del antecedente que hablamos no hubo un pedido de acuerdo previo. En este caso hubo un pedido de acuerdo que no fue tramitado. Entonces, en virtud de la necesidad que tiene de llenar esas vacantes, podría hacerlo también con el procurador, que hace mucho que está un suplente, entonces toma la decisión y tiene el año parlamentario que viene para lograr o no el acuerdo, y si no lo logra, se cae. Es cierto que desde la política, pero desde la política no se hizo nunca. No, yo estoy hablando desde la posibilidad, porque de hecho Macri lo hizo y luego consiguió el acuerdo, pero lo hizo en las mismas condiciones jurídicas que lo haría Milei ahora. Ok, ¿lo negro? Digamos, para responderte, la Constitución Nacional no prevé que este sea un mecanismo excepcional, simplemente dice si el presidente quiere hacer designaciones en diciembre, enero y febrero, que es el receso del Senado, las puede hacer y después el acuerdo del Senado llega. Simplemente es una autorización constitucional, algo que tendría que ser habitual, primero el acuerdo, después el decreto. Pero insisto, mientras la Constitución le admita, esto es como los decretos de necesidad y urgencia. Exacto. La Constitución Nacional le dice al presidente, usted no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Uno lee eso y dice, es rotundo. Pero si hay circunstancias excepcionales, si no son temas penales, impositivos, etcétera, puede hacerlo. Entonces son las reglas generales de la Constitución y las excepciones. Pero insisto, aunque no sea común, no está fuera de la Constitución que el presidente haga esto, así como tampoco estuvo fuera del parámetro constitucional lo que hizo Macri. En un ratito nos metemos en la economía, ya lo veo a Aldo Abraham ahí.